Hola, buenas noches. Sí, de hecho soy de profesión comunicadora. Me dediqué mucho tiempo a las comunicaciones, pero más allá de eso siempre dije que soy comunicadora por naturaleza, no paro de hablar. Ya te estaba contando de eso. Y más o menos por ahí fue que dije, pucha, ¿qué hago con esto que todo el tiempo le hablo a la gente? Más por un tema de compartir. Y uno de los hashtags que uso es Espiral Comparte, porque tengo ese afán de compartir y compartir desde mi experiencia. Me dediqué mucho tiempo a las comunicaciones, cerca de 11 años, hasta que la vida en un abrir y cerrar de ojos me cambió. Y bueno, te cuento así a profundidad cómo me cambió. Tuve 2 sangrados cerebrales, y lo digo así bien contenta, aunque parezca locura. Y entonces me hice consciente de lo que tú decías, ¿no? De mi cuerpo, de que no solo somos un cuerpo. Y además me pasó cuando tenía 22. Entonces, en los 22 estaba pensando en otras cosas, ¿no? Terminando la universidad, no sé, los amigos. Y a los 22 uno cree que la salud es, la tienes y ya está, y no te preocupas mucho, ¿no? Pero cuando de pronto, de un día para otro, estás sentada, así como yo acá, sentada contigo, y ¡plac!, te vas. Entonces dices, oye, nadie tiene la vida comprada. Y bueno, se generó todo un proceso de cambio, cuando además la ciencia me dijo, no puedo hacer nada por ti. Y entonces siempre fui terca, lo cual agradezco, porque bien enfocado es la perseverancia y es no resignarse. Y no me resigné, pues dije, no me cabe en la cabeza que porque la ciencia no encuentra la forma, no la haya, porque siempre hay forma. Y empecé a buscar mis propias formas. Una de ellas, de hecho, antes de, sí me gustaba toda la onda mística, pero sin darle mayor valor, ¿no? Me parecía solo lindo, bonito, como a muchos ahora. Pero lo cierto es que no solo es lindo, sino es bien real. Y me di cuenta de eso cuando empecé a meditar, porque solía ser bien renegona. Quizás aún hay algo de eso. Y fue mi papá quien me dijo, oye, mira, ¿por qué no haces un curso de meditación? Tengo un amigo que va a un lugar y es gratis, entonces si es gratis se goza más. Y pues empecé a ir. Fue la primera experiencia que tuve con esto, directa. Y cuando empecé a meditar, lo interesante es que al lugar que iba no solo nos trataban como en automático, siéntate, haz esto o haz lo otro, sino que me explicaban qué eran los chakras, cómo influía la meditación en uno. Y quizás, si no hubiera visto yo cambios reales en mí, me hubiera costado un poco en esto, ¿no? Pero lo cierto es que después de unos meses de práctica constante, pucha, empecé a ver que mi cuerpo reaccionaba bien. A ver, yo había sufrido siempre de migrañas. Y claro, era tomarte la pastillita y soportar la cabeza reventándote y ya está. Pero cuando empecé a meditar, de pronto las migrañas se me fueron y eso era, oye, no es solo mágico, sino funciona, ¿no? Y luego de eso también mi brazo y mi pierna izquierda, que sí quedaron un poquito afectadas por el primer sangrado, con una secuela, empezaron también a soltar, a relajarse. Entonces eso fue lo que a mí me hizo decir, oye, esto sí es real, esto sí funciona. ¿Quieres que te siga contando más? Porque hablo demasiado. No, adelante, de eso se trata un programa de radio, ¿eh? Entonces empecé a meterme cada vez más en eso, partiendo de la meditación. En internet hay mucha info. Empecé a buscar mucha info y llegué a 1.000.000 de terapias. Entonces me hacía acupuntura, terapias alternativas, porque ya tenía una respuesta clara de la ciencia. A ver, a mí la ciencia me dijo, mira, nunca voy a olvidar el momento en el que estuve sentada frente a 5 neurocirujanos súper importantes de una junta médica del Hospital Rebagliati, más 10 estos chicos que están estudiando, y yo era más o menos una rata de laboratorio sentada, asustada, y me dijeron, mira, tú tienes 2 opciones, o te quedas coja así como estás, o te quedas vegetal, ¿no? Porque lo cierto es que no se puede hacer nada por ti, si te hacemos algo, simplemente te quedas vegetal o te mueres, ¿qué prefieres? Y la verdad, para mí fue, no hay ninguna de las anteriores, no puedo marcar NA, y no había, pues, ¿no? Entonces, yo dije, ok, por mi cuenta será. Y ahí te contaba que empecé a meditar. Llegando por internet encontré todas las terapias alternativas
Pero más allá de la información que siempre se queda como en la mente, yo ya iba sintiendo que había algo más allá. Y no sé cómo explicarlo, la verdad. Pero entendí que la enfermedad va más allá del cuerpo, ¿ya? Y que el ejemplo bien clarito, y lo repito 1000 veces porque creo que se puede con eso visionar bien claro que tu cuerpo te está hablando. ¿Ya? Y voy a decir algo que lo digo, pero ya que me has dicho que se trata de fluir, y perdónenme a todos los que me están escuchando la expresión, pero cuando nosotros hacemos caca, nuestro cuerpo bota lo que no le sirve. Y yo sé que nadie cae en cuenta de eso, pero el cuerpo de verdad es tan sabio que procesa absolutamente todos los nutrientes, se queda con eso y lo que no le sirve lo bota. Y entonces entendí que el cuerpo de verdad nada más me estaba respaldando. Y entonces dije, ok, ¿y para qué? Pues no. Porque cuando me preguntaba por qué, sentía que era bien víctima. ¿Por qué me pasa? Y de hecho todos nos preguntamos en algún momento por qué, y les invito a todos que no se pregunten por qué. Creo que uno encuentra más respuestas desde el para qué, y a mí me pasó así. Cuando empecé a preguntarme para qué, después de 8 años y de 2 sangrados, las respuestas fueron un montón. O sea, ¿para qué me pasó esto? Para hacerme más fuerte, para descubrirme como terapeuta, para ser consciente, para saber que puedo llegar a gente, para saber que nuestro cuerpo es sabio. De chiquita quise ser doctora y, claro, esto que hago no es medicina en la ciencia pura, pero sin querer estoy cumpliendo ese sueño también. Porque hoy conozco mi cuerpo más que nada y entiendo que lo único que ha hecho todo este tiempo es decirme, oye, hola, hay algo dentro de ti que tienes que cambiar, y te lo dice a través de la enfermedad. Y bueno, yo lo hablo desde la salud, pero lo cierto es que en cualquier aspecto de la vida lo que yo planteo es que cualquier situación, cualquiera, si la peor, tiene un sentido. Y que seguramente no lo puedes ver de primera mano como yo no lo vi desde el primer sangrado, ¿no? Y no soy una iluminada y nací y dije, ok, y entonces el propósito para nada. Pero va pasando el tiempo y tú te das cuenta, y estoy seguro, y invito a todos que si miran un poquito atrás en su vida y empiezan a ver cómo se van dando las cosas, dices, pucha, sí, eso que hace, no sé, 10 años pensé que era una tontería, hoy no la es. Porque gracias a hoy soy terapeuta, hoy estoy acá, hoy soy plena. No te voy a hablar de felicidad, porque el concepto de felicidad es bien aburrido, lo han vendido así como, ay, qué felicidad, y sé, creo que el mundo no es rosadito, creo que el mundo no es plano. Me siento plena, hago lo que me gusta, no siento que trabajo, me nace hacer esto, y quiero que todos sepan que uno se puede autosanar. Y la ciencia nunca te lo va a decir porque no les conviene. Porque hay un negocio bien grande con las pastillas. Y de hecho es más fácil ir al doctor, sentarte y decir que el doctor me sane. Pues no, o ir, y como ahorita todos, esperar y decir que Kuczynski mejora el país. No, o sea, si tú quieres que algo mejore, hazte cargo tú. Y sí te voy a dar de responsabilidad, y sí más o menos te voy a decir, oye, toma conciencia, por no usar otra expresión. O sea, es que es más fácil, y creo que todos estamos buscando lo fácil. Mi proceso ha durado 8 años. Mi primer sangrado ocurrió en el 2009. Tuve un segundo sangrado en el 2014, como para que me dijeran además, y mucha gente me lo dijo, ya vas a parar de creer en todas esas cosas, en todas sus locuras, porque más o menos siempre era la loquita, ¿no? Que creía en todo eso, y los chakras y la energía, y claro, ¿cómo vas a creer en algo que no ves? Y es que yo no te estoy hablando de lo que veo, te estoy hablando de lo que siento. Y te podría hablar de conceptos como la fe y la espiritualidad, pero también trato de ser bien práctica, ¿ya? Porque en realidad, y esto me lo decía mi mamá, y si me está escuchando, hola mamá, hola papá. A ver, tú desde un monte arriba en el Tíbet, es bien fácil que seas espiritual, pues no, yo desde el Tíbet, sin nada que me pruebe, pucha, puedo juzgar a todo el mundo y decir, no me pasa nada, porque de hecho estoy en nada. Pero la espiritualidad se prueba donde las papas queman. Y las cosas que yo trato de compartir con los videos en el canal de YouTube y hablando todo el tiempo es, a ver, ser espiritual no tiene que ver con estar vestido de blanco y hacer todo el tiempo el mantra Om. Y entonces yo soy terapeuta y nunca me molesto y vivo feliz y paz y amor. Sí, paz y amor, sí, de verdad, te hablo todo el tiempo, hago este gesto. Y sí creo en la paz y en el amor, pero bien real. O sea, la paz y el amor no tiene que ver con no molestarte, tiene que ver con que va a venir el pesado, el antipático, el odioso, y simplemente no lo voy a juzgar. Y te voy a hablar del Maestro Jesús, ¿ya? Pero no desde la religión católica,
sino como el tipo que en su momento rompió esquemas y que lo único que te decía es ama. No ama románticamente, simplemente no, pero ¿qué? Simplemente todo es chévere, por así decirlo, todo está bien. Y de verdad todo está bien. Y yo no sé cómo lo sientas ahora que estás acá conmigo, pero siempre todo está bien. Pero para eso tienes que tener huevos. Siempre lo digo. Huevos para afrontar las cosas, huevos para asumirte a ti mismo, huevos para mirar dentro de ti. Porque la única forma de que tú estés bien es conociéndote. O sea, siempre digo, yo no sano a nadie, ¿ya? Porque todos somos energía, todos tenemos la capacidad. Yo lo que hago es hacerte consciente de para qué te ocurre lo que te ocurre. Y sí, trabajo en una camilla donde las personas se echan, sí utilizo mis manos, pero en ese momento, de pronto, si tú no te hicieras consciente, el trabajo que yo hago con mis manos se acaba. Tú te paras de la camilla, te vas y fue. Y la idea es que tú mismo en tu día a día logres estar bien. Y no me conviene decirte esto porque yo gano por las terapias. Me conviene que dependas de mí como terapeuta. Pero yo no hago esto como un negocio, ¿ya? Para mí es una labor. O sea, yo realmente quiero que la gente esté bien. No porque sea la Madre Teresa de Calcuta, sino porque es bien chévere vivir bonito y vivir contento. Y a pesar de 1000 cosas que te pasen y a pesar de que sí, pues, mi pierna y mi brazo no me funcionan igual, pero... O sea, de verdad, después de estar 29 días hospitalizada en una camilla y no ver la calle, ¿tú crees que yo me voy a preocupar por cuán linda o todos esos conceptos que la sociedad te quiere vender de que estás gorda, flaca, bonita, fea y cosas 1000 veces más importantes? Y ya, pregúntame otra cosa. Claro, es que definitivamente para poder empezar un proceso de recuperación tienes que estar convencido y tienes que estar consciente de tu problema, ¿no? Porque hay muchas personas que se abocan a ir al seguro social, meterse 10 pastillas a diario y te vuelven drogadictos legales, ¿no? Exacto. Y los doctores simplemente son parte de ese negocio que te venden el producto, enriquecen a las farmacéuticas y tú, sumido en la más profunda ignorancia, piensas que el doctor que ha estudiado 10 años Exacto. es el que sabe todo y tú lo obedeces y se sigues metiendo 10 pastillas diarios hasta que te mueras y al final no curaste nada y simplemente generaste un hábito de consumo, ¿no? Exacto. Y de verdad es tan claro como que, a ver, cuando nosotros nos caemos, nosotros no vamos al doctor ni a la farmacia a comprar un pedazo de piel, pues. Nadie te vende un pedazo de piel, porque no es necesario, porque tu cuerpo solito se regenera y vuelve a la célula a generar ese tejido que es la piel. Claro, para poder autosanarse en otros niveles como enfermedades más complejas, pues no es tan sencillo, ¿no? Sí hay cierta disciplina. Mi proceso va 8 años, pero después de 8 años... yo ya perdí de vista un poco, o sea, cuando comencé con esto, mi principal objetivo es, va a llegar el día en que saque una placa de mi cabeza y no voy a tener la malformación arteriovenosa, que es el diagnóstico que dicen que tengo, porque para mí yo no tengo nada. Y eso es otra cosa que invito a la gente a hacer. No crean nada, ni siquiera me crean a mí. Ya crean en lo que sienten. Cuestionen todo. Porque cuando uno cree las cosas, las crea, las materializa. Entonces hay que estar un poco loco también para ver así, ¿no? Pero cuando a mí mi neurocirujano me ha vuelto a ver, me vio después de un año, cuando salí, me dijo, oye, salí en silla de ruedas, ¿no? Y ahora camino. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Que nunca te creí. Y que no creeré hasta ahora, pero a lo que iba es que hoy por hoy, y después de 8 años, ya no... He pasado tantas cosas chéveres y horrorosas también que ya no me interesa tanto que la malformación esté o no. O sea, quizás sí me saco una placa y ya no está, pero he aprendido tanto, me dedico a lo que amo y nada de eso hubiera sido así si no me hubiera pasado lo que me pasaba. Te contaba que yo quería ser artista, quería estudiar teatro y nunca tuve el valor de hacerlo, pero todo eso también me llevó a salir de mi zona de confort, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo como ejecutiva de marketing, en un mundo corporativo, bien lindo, tenía mi auto, y iba bien cómoda en el aire acondicionado y qué chévere, y ganaba mucho, pero vivía en automático, pues no, y todos los días me levantaba y a las 6 de la mañana llegaba a mi casa a las 8 de la noche, y la vida que todos más o menos tenemos ahora. Pero siempre pensaba en, pucha, qué lindo sería, no sé, un martes al mediodía poder ver el sol. O sea, sé que es una tonto ya, pero es como cuando dejas de comer pan con mantequilla y tú dices, ay, pan con soledad, qué feo. Pero a ver, cómelo después de un año y es bien rico. Y creo que uno no valora las cosas hasta que no las tiene.
Entonces, disfrutar a veces de cosas sencillas y simples, creo que es bien, bien valioso. Y creo que cuando uno es chibolo, porque aún me siento bien joven, no se da cuenta de eso. O sea, no te das cuenta y vives y te preocupas en la juega y está chévere. Porque de hecho yo también me divierto. O sea, no vivo haciendo yoga y en terapias, pero te diviertes de manera, no sé, consciente. Es totalmente distinto. O sea, lo que yo hago tiene que ver con compartir, tiene que ver con puedes hacer lo que quieras, no solo en la salud. A mí me pasó en un tema de salud y te hablo de eso. Pero lo que te propongo es no hay límites. O sea, si quieres hacer lo que piensas que jamás harías, lo puedes hacer. Puedes hacer lo que te dé la gana. Tenemos la capacidad de hacerlo todo. Así, absolutamente todo. Si yo te estoy hablando de regenerar tus células, o sea, ¿cómo no vas a poder... puedes poner el negocio de tu vida, salir adelante después de que el tipo te dejó, o lo que fuere? Puedes hacer lo que quieras, que crees que vas a lograr, en la medida que lo creas y lo sientas. Bien, todo esto es un preámbulo que ilustra cómo es que tú te has dedicado en ahora reflejar todo lo que has aprendido y todo lo que te has convencido y todo lo que bien te ha hecho para poderlo compartir con otras personas, y esto se ha convertido en la espiral, ¿verdad? Y cuéntanos un poco específicamente acerca de este emprendimiento de la espiral. Bueno, Espiral nació en mi cabecita en el 2015, porque claro, yo ya había pasado por la situación de salud, yo era una paciente y no nací pensando que iba a ser terapeuta, pero cuando yo estaba en el consultorio esperando a mi terapeuta, para variar, hablaba mucho. Entonces siempre hablaba a la persona que estaba a mi costado o a quien fuere. Y bueno, salía en la conversación toda la experiencia que había pasado, ¿no? Entonces terminaba la conversa y de pronto me decían, oye, me pedían algún contacto, o sea, el teléfono, el Facebook o el High Five en ese tiempo, no sé. Y de pronto tenía a la persona a la semana escribiéndome, pidiéndome algún consejo. Y así me empezó a pasar, no con todo el mundo, pero con varias personas. Y de hecho yo me sentía como honrada, por así decirlo, porque me escribieran a pedirme un consejo y decía, ¿será que algo debo tener que cuando hablo puedo llegar a la gente de alguna manera? No sé. Claro, sin duda la historia era más o menos motivadora, ¿no? Te está diciendo que he tenido 2 sangrados, porque además todo me pasó junto. Mi 2015 fue bien lindo. Ya tuve 2 sangrados, mi perro, que bueno, la gente que ama a los animales comprende, tuve un perrito desde un mes hasta los 15 años, se murió. Yo luego me caí en mi casa y me rompí el brazo, terminé una relación muy larga, también fue dura, etc, etc, etc. Entonces, claro, la gente decía, oye, si esta chica puede salir adelante después de todo eso, ¿por qué no? Hasta ahí yo decía, sí, por ahí va bien, puedo ser motivadora, pero ya eran varias personas que me pedían consejos. Entonces un día a mi terapeuta le dije, oye, ¿y esto qué haces? ¿Cómo va, no? ¿Se estudia? ¿Es un don? ¿Cómo va? Y me dijo, bueno, sí, hay 2 lugares acá en Lima donde forman terapeutas. Me recomendó un lugar, ¿puedo decir el lugar? Que es Runawasi, que es donde yo me formé. Y pues decidí estudiarlo. Hasta ahí no existía Espiral. Y empecé a estudiarlo y yo trabajaba en esa época como ejecutiva de marketing en un diario, en El Comercio. Y ya más o menos sentía esta necesidad de no vivir en automático. Y dije, ¿qué tal si lo que estoy aprendiendo no es solo para conocer más y ser más consciente, sino para tener algún emprendimiento, pues, ¿no? Y entonces en uno de los tantos videos que siempre veía de metafísica, de espiritualidad, salió el espiral no como nombre, sino veía mucho la figura, el espiral tal cual, ¿no? Que es este círculo continuo, que en realidad lo que refleja es expansión. Espiral es simplemente, para mí, la forma espiral es como uno desde su centro se expande y es la vida misma. O sea, espiral es crecimiento, es tu crecimiento, tu expansión. Y además, que si uno empieza a ver en la naturaleza, muchos procesos se dan en espiral. Nuestra energía Kundalini pasa por nosotros en espiral, asciende en espiral. Cuando uno ve el nacimiento de una flor, el tallo que sale de la tierra sale en espiral. La expansión, cuando tú tiras una piedrita en el agua, esas ondas que se forman una espiral. Y yo siempre he tenido tendencia a lo natural.
a la naturaleza, al ser uno mismo. Entonces ya encontraba siempre en la naturaleza muchos mensajes. Y dije, bueno, pues que sea espiral. Y mi gran sueño era dar charlas, talleres y hablar, simplemente contarle a la gente. Pero como no tenía una imagen en ese momento y un prestigio, dije, pucha, ¿qué hago si nadie me contrata? Pues no tengo un salón donde dar talleres. Y bueno, felizmente existe la tecnología y creé el canal de YouTube y dije, si nadie me contrata, yo misma seré. Y luego dije, ok, no quiero que sea solo en comunicar, entonces bien, porque sigo haciendo mi carrera, sino también ya como terapeuta atender a los pacientes. Entonces Espiral tiene dos objetivos: la difusión, porque para mí es importante que todos se enteren más de que esto no es solo mágico, místico y bonito, sino que es bien real. Y creo que la única forma que uno valore las cosas es estando informado, ¿no? Entonces había encontrado una carencia que a mucha gente le parecía interesante, pero no lo conocía del todo. Entonces dije, ¿qué tal si, pucha, les cuento un poquito más, pues, ¿no? Pero así bien real, sin ser tan técnico, sin entrar mucho en lo intelectual, sino bien desde la realidad. Yo siempre he dicho, yo soy bien más empírica que teórica, y la mayoría de las cosas que te hablo son cosas que he vivido más que he leído. Entonces así nació Espiral, con el objetivo de difundir, y por el otro lado con el objetivo de recibir pacientes, tener un consultorio, que es lo que hago actualmente, ¿no? Donde realizo alineación de chakras y limpieza de aura básicamente, pero te hablo mucho y te hago ser consciente. Eso, a ese punto quería llegar. He estado revisando algunos de tus videos y son bien ilustrativos, bien prácticos también. Chiquitos. Puntuales también, ¿no? Y ahí explicas un poco acerca de qué se trata y qué cosa es lo que va a conseguir la gente que sigue una terapia como esta, ¿no? Porque de pronto se puso de moda hacer ese tipo de terapias, ¿no? Alineación de chakras, limpieza energética, que los cuarzos y tales cosas, ¿no? Entonces, si nos puedes ilustrar puntualmente acerca de estos tratamientos o terapias. Sí, es verdad. Y sobre todo a fin de año, ¿no? A fin de año todo el mundo le da por renovar la energía y pretendes que en un día en el año entonces ya vas a botar toda tu mala vibra y... Exacto. O sea, está todo muy de moda y todo muy tendencia, pero oye, no solo queda en eso. Entonces te cuento, ¿ya? Claro, es una suerte de espiritualidad light, ¿no? Sí, una espiritualidad de moda, y entonces Exacto. no tiene nada de espiritualidad, ¿ya? Y entonces crees que si vas todos los... No sé, que es como lo mismo que la religión, cada vez es lo mismo. Voy a la iglesia, me golpeo el pecho y entonces ya estoy perdonado. Entonces voy y yo hago una vez a la semana yoga, que es muy bueno el yoga, sí. Y ya soy espiritual, o sí, entonces me visto de blanco y ya soy espiritual, y nada más falso, ¿ya? La espiritualidad es integración, es aceptación, y eso es lo que me pasó a mí. Yo he probado un sinfín de cosas en mi búsqueda. Has ido a una iglesia cristiana, esas que te cantan aleluya, y puedo hablar de ello porque lo conozco. Y lo cierto es que todo me sumó. O sea, si tú me preguntas ahora y me dices, oye, qué tontería que haya sido, no, de hecho no fue tontería. De hecho, cada experiencia que pasé, de pronto no fue lo mío, pero algo saqué y rescaté de eso. Y creo que la vida pasa así. Tú te vas a ir encontrando muchas cosas, no con todas esas cosas vas a resonar o vas a ser afín, pero si te pones a pensar, algo te dejó. Las terapias holísticas o energéticas. Mira, y holístico, aunque suena medio raro, no significa más que integración. Holístico viene del término griego que es holo, que significa todo. Y todo es una visión completa del hombre. Un terapeuta holístico ve a una persona en su totalidad: cuerpo, mente y alma. Tú vas al doctor y se limita simplemente a decir... El cuerpo. Exacto. Y encima los doctores se dedican a una parte de tu cuerpo, no te ven integralmente, ¿no? Exacto. Hay uno que sabe del hígado, otro del estómago, y que alguno proyectado por ahí asocia, no sé, el colon con la mente, por ejemplo, ¿no? De pronto. Yo admiro mucho al doctor Pérez Alvela, el del Magnesol, porque de hecho tiene las dos cosas. Tiene la formación de la ciencia y tiene todo el tema de espiritualidad, y en algún momento la ciencia y la espiritualidad estuvieron juntos, en algún momento. Se separaron por conveniencia en realidad, pero bueno, regresando al punto, una terapia holística
ve al ser como un todo, entonces sí hay parte también de anatomía, de fisiología que uno como terapeuta tiene como bagaje de información. Y lo primero que hacemos es conversar. Conversamos mucho, conversamos relajadamente, porque la idea es que tú puedas aperturarte y me cuentes todo. Todo es todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo necesito saber más o menos qué crees, qué piensas, qué comes, qué haces. Entonces, durante más o menos media hora de conversación, yo puedo entender por dónde va tu tema. ¿Para qué, ya? Para luego a ti hacerte entender y ser consciente de para qué te ocurre lo que te ocurre, del propósito de lo que te ocurre. Entonces, no es solo échate en la camilla que yo te trato y ya está. No, no, no. O sea, esto es de a dos. Después de la camilla yo te dejo tareita. Porque te estoy hablando de autosanación. Entonces, si tú en efecto logras entender el propósito de lo que te sucede, pucha, ya abres la puerta y no es que te vas a sanar necesariamente, pero abres la puerta a la sanación. O sea, al final es en ti. En la medida que tú entiendas y proceses, claro, yo en la camilla sí utilizo mis manos, utilizo un péndulo, utilizo los colores. Al final todo eso es energía, nada más. Y siempre digo, tú eres como una pizarrita garabateada que llega a mi consultorio y yo lo que hago es dejarte en blanco. ¿Para qué? Para que en blanco, o sea, en armonía, tú puedas tener más claridad y tomar mejores decisiones y puedas entenderte. Y en la medida que te entiendas tú, entiendes a los otros. Entonces, una terapia más o menos puede durar 1 hora y media. Conversamos la primera parte y la otra parte en camilla. Te trato con herramientas como aceites esenciales también, como el color, y básicamente con mis manos, ¿no? Que no es un don que tengo yo. Es algo que tenemos todos, porque todos es energía. De pronto, lo que tengo y en realidad es nuestra esencia, sí es como amor. Pero no amor de, ay, amo toda la vida, sino el amor es, no hay forma de definirlo, pero es ese feeling que uno le mete a algo, es esa pasión, y entonces puede llegar un paciente que de repente le huela feo el pie. Y claramente, si yo no tuviera el amor o la intención de ayudar, va a aparecer mi prejuicio y decir, pucha, le huele el pie, no sé. O sea, ni siquiera caigo en la cuenta de eso. Creo que la principal condición que tiene que tener un terapeuta es simplemente el amar a todos y a todos, el querer ayudar y esa intención, y de eso habla la famosa ley de la atracción, ¿no? Y yo te puedo decir que la energía, el pensamiento sigue la intención, y donde tú te enfocas es donde la energía va a ir. Entonces, es mi intención la de querer ayudar a la gente, y eso creo que es lo que prima en la terapia, ¿no? Es algo bien completo. De acuerdo, muy bien. Sí, es que yo mientras trabajo escucho mucho YouTube, y entre estos temas también escucho a un psicoterapéutico español muy reconocido que se llama Enrique Corbera. Claro, es un maestrazo. Sí, es un tío muy, muy, muy chévere, muy majo. Y él habla acerca de curar el árbol genealógico, ¿no? Algo que también habla el famoso Jodorowsky, ¿no? Exacto, de hecho. Hacer un árbol genealógico para entender qué desajuste o estás siguiendo de algún antecesor tuyo, qué cosas has heredado de algún antecesor tuyo que te está dañando actualmente. Entonces es detectar ese punto para que tú puedas reivindicarlo de alguna forma y puedas sanarte de tu problema, ¿no? ¿Tú aplicas algo de eso en ello? Mucho. De hecho, Enrique Corbera, él trabaja con la biodecodificación y el transgeneracional, que es lo que tú nos estás mencionando. Y por eso es que converso mucho, porque en la conversa más o menos me cuentas con quién vives, no sé, cuáles han sido tus conflictos en familia, y justamente esos conflictos se repiten. O sea, y lo vemos claramente en todo este contexto de la mujer y la violencia. A ver, la mujer que hoy por hoy es violentada es porque probablemente en su casa su mamá, te hablo de una mujer, ¿no? La mamá también recibió violencia. Entonces, si tú creces con eso, yendo a lo práctico, ¿no? Una vez más, si tú creces con eso,
Para ti la violencia va a ser como algo normal porque lo viviste siempre desde chiquito y entonces como energéticamente todo compensa y tú estás vibrando en violencia a tu vida o mágicamente va a aparecer el violentador. Y entonces como todo es el yin y el yang y son polaridades, uno es el pasivo y la chica es quien recibe la violencia y el otro el que la ejerce. Y sí, pues eso, el transgeneracional permite entender y llegar al origen. Y algo que no mencioné que es súper importante, con estas terapias se busca llegar al origen. ¿Para qué? Para evitar que la situación se repita. Porque hay muchos casos de gente que es operada de algo y finalmente se opera hasta 3 veces de lo mismo. ¿Por qué? Porque no has sanado, no has llegado al origen, no has encontrado el propósito de lo que te ocurre, que muchas veces tiene que ver con las pautas familiares, las creencias y todos los conflictos que surgieron en la familia, que es nuestro clan. No caemos en esa familia por casualidad, ¿ya? De hecho, nuestros papás son nuestros principales maestros y estamos en la familia y los hemos elegido incluso a nivel subconsciente. Qué loco, ¿no? Pero así funciona el libre albedrío. Nosotros elegimos en qué familia vamos a nacer, porque sabemos que los conflictos que se van a presentar ahí son justamente lo que necesitamos para evolucionar. Entonces, aquello con lo que tú luchas y dices, oh, no sé, porque mi hermano es así, es así, ya, en realidad mira más en ti. O sea, tu hermano simplemente está espejeándote, de eso también habla Enrique Corbera. Sí, hay bastante de eso, algo de psicóloga también he desarrollado en esto, pero al final, como te digo, el terapeuta holístico integra, entonces toma de mucho, ¿no? De la psicología, de la misma ciencia y de un sinfín de técnicas y estudios que se realizan, ¿no? Es aplicar la espiritualidad es eso, es todo, es integrar y aceptar todo. Claro, y Enrique Corbera es hincha estudioso número 1 de Carl Jung, ¿no? Que es uno de los primeros psiquiatras que se remitió al alma, ¿no? Y hay una película de David Cronenberg que la estrenaron hace poco, que justamente habla de la relación entre Sigmund Freud, maestro de Carl Jung, y pues narra cómo los pacientes de Carl Jung se terminan convirtiendo también en psiquiatras, ¿no? Entonces, ahora que me mencionas el hecho de que después de haber vivido la experiencia, terminas convirtiéndote en sanador, ¿no? De sanado a sanador, ¿eh? Sí, y es que más o menos es que el proceso es tan bonito. Yo sé que puede ser loco que diga que después de 2 sangrados es como bonito ya, pero el proceso es tan lindo que te inspira, o sea, de verdad te hace ver la vida de otra manera. E incluso los pacientes que llegan a mí también no dejan de ser mis maestros. Muchas veces llegan con temas que al final me doy cuenta que son mis temas. Entonces, con mayor sentido puedo abordarlos y recomendarles, ¿no? Porque te estoy hablando de lo que yo estoy viviendo también. Muy bien, Fiorella. Ya para concluir, creo que podemos hablar largo y tendido de esto, pero sí. Menciona dónde se te puede ubicar y eso. Sí, bueno, si a todos les gusta todos los temas de energía, espiritualidad y autosanación, pueden entrar y suscribirse a mi canal de YouTube. Búsquenme como Espiral de Fiorella Bresciani y así en todas mis redes, el fanpage en Facebook, en Instagram también. Y además, bueno, en las redes se encuentran todos mis contactos para darles toda la info bien bonita de las terapias que realizo, que son la alineación de chakras y la limpieza de aura. En cualquiera de las redes me encuentran como Espiral de Fiorella Bresciani.